Muchas gracias y sí, estamos en familia. Bueno, veros, creo que la última vez que estuvimos aquí fue, no me acuerdo si fue en marzo o en abril, pero el tiempo pasa muy rápido. Recuerdos de mi esposa, pero que no puede venir porque está cuidando de mi suegra, de su madre, que vino, no sé si lo sabíais, pero vino en septiembre de Sudáfrica y está con nosotros. Entonces, hoy no teníamos nadie para que la cuidase el fin de semana, así que no ha podido venir. Pero manda recuerdos y sé que le gustaría estar aquí, además en mente, en espíritu, sí que está aquí con nosotros. Mirad, cuando me pidió David predicar, me dijo, mira, seguimos hasta este mes o hasta esta semana con el tema del gozo. Digo, pero si yo me acuerdo ya haber hablado sobre el tema del gozo, digo, estáis todos súper gozosos, ¿no? Porque lleváis aquí ya cuántos meses con el tema del gozo, ¿no? O sea, que no haya nadie así. ¿Sois felices y gozosos? Venga, pues muy bien, me alegro. Entonces, yo le pregunté, oye, ¿alguien ha predicado sobre el tema de Pentecostés? Porque así no sé si lo sabéis, pero el domingo pasado fue domingo de Pentecostés y coincidió con las Olimpiadas, que está bien, ¿no? Que no sé cómo fue todo el tema este, y además las elecciones, ¿no? Y parece ser que tenemos otras elecciones. Entonces, bueno, dije, pues voy a hablar sobre el tema, ahí pone el gozo de la solidaridad, pero tiene está muy simplificado. Mira, el título es el gozo de saberse conectado con otros por medio del Espíritu. Un segundo y necesario Pentecostés. Y lo voy a explicar, ¿vale? Son los textos en Hechos capítulo 10 y capítulo 11. Como es mucho, solamente voy a leer una parte de ello. Pero fijaos una cosa. Pensando un poco en nuestra sociedad, y me imagino que estaréis de acuerdo conmigo, el tema de las elecciones exacerba o resalta más el tema de que estamos polarizados. Que si Estres del PP, del PSOE, que si Sánchez no sé qué, que si Feijóo, que si el Coletas que ya no tiene coletas, que si el otro y tal y cual. Y ves una sociedad muy irritada en la que tienes que tomar partido, sí o sí, por uno y por el otro y confrontarte con el otro. Ves las redes sociales y está lleno de barro. La política, lo que estaba ocurriendo, lleva a la persona de a pie al barro, o con estos o con estos, y tal y cual. Y pensé en esto, estamos irritados, se categoriza a las personas, este es bueno, este es malo, esta no sé qué, esta no sé cuántos y tal y cual. Y estamos todos como muy irritados. Y pensé, ¿y qué tiene que ver esto con la venida del Espíritu? Pues primeramente tiene que ver que los apóstoles y las mujeres y todos ellos que estaban reunidos en ese aposento alto, cuando llega la presencia del Espíritu, empiezan a hablar a todos los que había y todos los que había, ¿os acordáis? Les entiende en su propio lenguaje, su propio idioma. Qué bonito, ¿no? De la polarización que existe en nuestro mundo diariamente, que el Espíritu viene y que de una manera dice, oye, hay algo que trasciende toda esta política, este barrizal y todo, y es que podemos todos entender quién es Dios y quiénes somos nosotros respecto a Dios, ¿no? Fijaos, no voy a hablar sobre el Pentecostés, sino un segundo Pentecostés, ¿no? Capítulo 2, son llenos del Espíritu, la comunidad va bien, con sus problemas, como todo, pero empiezan a hacer milagros, a hacer cosas, sanaciones, etcétera, etcétera, y la gente se llena de un temor reverencial, ¿no? Dios está haciendo algo nuevo. Hay un poder de Dios que se da a los humanos para que hagan lo mismo que había hecho Jesús anteriormente. Muy interesante. Y en esto vamos al capítulo 9, no vosotros, yo os llevo allí, que está Pedro. Y Pedro, que está lleno del Espíritu, pues va a casa de un tal Eneas y le sana. Él está en Lida. Y mientras está sanando a este hombre Eneas y tal, hay gente de otro pueblo, a unos 17 kilómetros en Jope, que le llaman y dice, oye, que hay una chica allí que se está muriendo y tal, una niña que se llama Tabita y tal, o Dorcas, como quieras, y tal, que ven y a ver si la sanas. Y entonces Pedro dice, venga, os acompaño, van 17 kilómetros hacia el interior y allí sana a esta niña Tabita, ¿no? Y entonces es curioso esto, ¿no? Que tenemos a un Pedro que hace milagros, que hace sanidades y que le llaman de un lado para otro y va a servir, ¿no? Porque se sabe lleno del Espíritu y que lo mismo que había hecho Jesús,
Él lo hace ahora. Y entonces entramos de repente allí. Va a Jope, sana a esta niña, Tabita o Dorcas, como queramos, en 2 idiomas, y entonces se queda allí unos días en casa de un tal Simón Curtidor, ¿vale? Y ahí retomamos. Está en Jope. Dice en el capítulo 10 de Hechos, y voy a leerlo rápidamente. Había en Cesarea cierto hombre llamado Cornelio, que era un centurión de la compañía llamada La Italiana. Era piadoso y temeroso de Dios, junto con toda su casa. Hacía muchas obras de misericordia para el pueblo y oraba a Dios constantemente. Como a la hora 9 del día, él vio claramente en visión a un ángel de Dios que entró hacia él y le dijo, Cornelio. Con los ojos puestos en el ángel y espantado, él dijo, ¿qué hay, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus obras de misericordia han subido como memorial ante la presencia de Dios. Ahora, pues, envía hombres a Jope y haz venir a cierto Simón que tiene por sobrenombre Pedro. Este se hospeda con un tal Simón, curtidor, quien tiene su casa junto al mar. En cuanto se fue el ángel que había velado con él, Cornelio llamó a sus 2 criados y a un soldado piadoso de entre sus asistentes, y después de haberlos contado todo esto, los envió a Jope. Entre Cesarea y Jope hay unos 62, 67 kilómetros, o sea, un día de camino largo, ¿eh? Los que hacéis el Camino de Santiago, 2 días para vosotros. Al día siguiente, mientras ellos iban viajando por el camino y llegaban cerca de la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar como a la hora sexta, más o menos a las 12, el mediodía, a la hora de comer. Sintió mucha hambre y deseaba comer, pero mientras preparaban la comida, le sobrevino un éxtasis. Vio el cielo abierto y un objeto que descendía como un gran lienzo bajado por sus 4 extremos a la tierra. En el lienzo había toda clase de cuadrúpedos y reptiles de la tierra y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, de ninguna manera, Señor, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. La voz volvió a él por segunda vez, lo que Dios ha purificado, no lo tengas tú por común. Esto ocurrió 3 veces, y de repente el objeto fue elevado al cielo. Mientras Pedro estaba aún perplejo dentro de sí acerca de lo que pudiera ser la visión que había visto, he aquí los hombres enviados por Cornelio, habiendo preguntado por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Entonces llamaron y preguntaron si un Simón que tenía por sobrenombre Pedro se hospedaba allí. Como Pedro seguía meditando en la visión, el Espíritu le dijo, he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y baja, no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro bajó para recibir a los hombres y dijo, heme aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron, le cuentan la historia, Cornelio, un centurión, hombre justo y temeroso de Dios, como bien lo testifica toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones en una revelación por medio de un santo ángel para hacerte venir a su casa y oír tus palabras. Entonces les hizo entrar y los alojó. Al día siguiente se levantó y fue con ellos. También le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. ¿Veis la historia, no? Un centurión que es un gentil, que no es judío, pero que es temeroso de Dios, que le gusta la ética de los judíos, quizás va de vez en cuando a la sinagoga, da algo de dinero y tal. Un hombre poderoso, pero gentil, tiene una visión. Y en ese mismo momento también Pedro tiene otra visión. Interesante, ¿no? Visión y visión. ¿Vale? Y entonces, lo de Cornelio lo entendemos. Oye, Cornelio, que se han escuchado tus oraciones, llama que venga un tal Pedro. Hasta ahí fácil, ¿no? Pero Pedro tiene una visión, un éxtasis, de estos cuando tienes mucha hambre, ¿no? Que baja algo del cielo, lleno de comida y tal, y dices, pero eso es justamente lo que estaba esperando. Pero ¿cuál es el problema? Que cuando Pedro ve esta visión, es ¿qué? Comida que se supone que un judío no tiene que comer. ¿Sabéis lo que llamamos la dieta kosher, ¿no? Desde el Antiguo Testamento a los judíos se identificaban y se separaban del resto del mundo por lo que comían. Nos ocurre igual a nosotros, ¿eh? No sé cuántos de vosotros coméis ancas de rana. ¿O cuántos de los que venís de Latinoamérica os gustan los cangrejos o coméis ¿cómo se llama esto? Que se arrastran por la tierra y que los coges así con un palillo. Los caracoles. ¿Os gustan los caracoles? ¿Los habéis comido?
Están buenísimos, hombre. ¿Habéis comido perro y gato? ¿Por qué no? Los chinos lo hacen. Porque nosotros no comemos a nuestros animales de compañía, ¿no? Pero entendéis que no solamente los judíos, sino que hay muchas culturas que dime qué comes y te diré de dónde vienes. Nos separa muchas veces, ¿no? Y esto no, yo no lo comí. ¿Por qué? Porque mi cultura no se come. Bueno, pues lo mismo ocurría aquí. Solo que eso estaba basado en una ley. Seréis santos a Dios y no comeréis de esto, de esto, de esto, de esto. Y de esto sí, sí y sí. Y en esto os diferenciáis. Y de repente, en esta visión viene este lienzo con las cosas que se supone que no tienen que comer y la voz le dice, Pedro, mata y haz una barbacoa. Y dice, Señor, hoy no, mañana. Vuelve a bajar, mata y come. Y Pedro dice, nunca he roto una regla dietética kosher. Y nunca lo voy a hacer. Y la tercera vez se levanta. Y Pedro dice, ¿qué será? ¿Tanta hambre tengo que estoy viendo aquí murciélagos y caballos y no sé qué cosas para comer? Y entonces se da cuenta de que quizás es algo más profundo. ¿Vale? Y en ese momento vienen estos tres, 2 siervos y un soldado. Se repite la historia. Cuando Pedro estaba en Lida, le vienen a llamar 2 hombres de Jope y él va. Y ahora le llaman 3. Y el Espíritu le dice, ve. Y él va y tiene que hacerlo. Y tiene que ir 60 kilómetros. Como ya es tarde, se quedan en casa, deja a estos hombres que vengan en su casa, les da cobijo y al día siguiente parten para allá. Ahora, sigo leyendo. Al día siguiente entraron en Cesarea, 60 kilómetros. Cornelio les estaba esperando, habiendo invitado a sus parientes y a sus amigos más íntimos. Había preparado una especie como de fiestorra, ¿no? Ahí. Cuando Pedro iba a entrar, Cornelio salió para recibirle y se postró a sus pies. Pero Pedro se levantó diciendo, ¡Ey, levántate! Yo mismo también soy hombre. Mientras hablaba con él, entró y halló que muchos se habían reunido. Y les dijo, fijaos lo que les dice Pedro a todos estos, a los amigos de Cornelio. Vosotros sabéis cuán ilegal o indebido le es a un hombre judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre llame común o inmundo. Ayudarme un poquitín. ¿Cómo es esto que un judío no podía reunirse con extranjeros? ¿Lo habéis escuchado a lo que ha dicho Lola? ¿Y qué pasa con los paganos? Que es que no todo el mundo puede nacer judío. Si eran un pequeño pueblo, ¿no? No eran elegidos. ¿Y entonces qué pasa? Pero a ver, ¿y qué pasa? ¿Que no puedo entonces tener contacto con ellos? Pero ¿por qué? A ver, sí, pero muy bien. ¿Pero por qué? Prácticamente, ¿por qué? Se contaminaban porque a lo mejor entrabas a casa de alguien y ese día tenían una barbacoa y tenían cerdo. Y como yo no como cerdo, no voy. O porque a lo mejor la esposa había hecho la comida, pero ese día la mujer tenía la regla. ¿Y qué pasaba de acuerdo con la ley? Pues que entonces todo lo que estaba era contaminado. Y como yo no sé si tu mujer, y no te voy a preguntar, oye, tu mujer lo tiene, tu hija, no sé qué hago? No voy a vuestras casas y tal. Así yo controlo. ¿Os dais cuenta? Pero esto venía no de un capricho, sino de un entendimiento de la ley ancestral durante cientos de años. Y habían visto que una parte de lo que es la identidad social nuestra es, yo no soy esto. Y de repente dice, pero Dios me ha dicho que no llame común o inmundo a ninguna persona. Así que voy a arriesgarme. Prácticamente lo que hace Pedro es paso. Y si hay cerdo, hay que hacer. Y si la mujer tiene la menstruación, que la tenga. Hoy es un día nuevo. ¿Os dais cuenta de qué paso tan fuerte? Durante cientos de años, mi cultura, mi pueblo ha mirado aquí para coger identidad. Y de repente, el Espíritu me dice que esto hay que traspasarlo. Muy fuerte, ¿eh? Y entonces, por esto, al ser llamado, viene sin poner objeciones. Así que pregunto, ¿por qué razón mandasteis de mí? Entonces Cornelio le dijo,
hace 4 días, como a esta hora, lo mismo, cuenta la misma historia, que se repite muchas veces. Cuando algo se repite es porque es muy importante, ¿no? Cuenta la historia. Dice, envía por tanto a Jope, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces le dice Cornelio a Pedro, así que inmediatamente envié a ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que el Señor te ha mandado. No lo voy a leer porque lo podéis leer vosotros. Pero prácticamente Pedro empieza a hablarles del Evangelio, de las buenas noticias. Y esta gente que han venido, amigos de Cornelio, paganos, que no viven conforme al judaísmo, ni tienen la dieta kosher, ni nada, ni no sé qué, se quedan completamente extasiados con esto y lo reciben, pero más que todo esto, dice, me refiero a Jesús de Nazaret y a cómo le ungió el Espíritu Santo a Dios y con poder. Él anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros, dice Pedro, somos testigos de todas las cosas que él hizo, tanto en la región de Judea como en Jerusalén. A él le mataron colgándole sobre un madero, pero Dios le levantó al tercer día e hizo que apareciera. No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había escogido de antemano. A nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Es el Evangelio, en resumen. Y dice, y Él nos ha mandado a predicar al pueblo y a testificar que Él es el que Dios ha puesto como juez de los vivos y de los muertos. Todos los profetas dan testimonio de Él y de que todo aquel que cree en Él recibirá perdón de pecados por su nombre. Mientras Pedro todavía hablaba estas cosas, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían la palabra. Lo que había ocurrido en el capítulo 2 ocurre ahora sobre judíos y no judíos, los contaminados y los limpios, los puros y los impuros. Y los creyentes de la circuncisión, los judíos que habían venido con Pedro, quedaron asombrados porque el don del Espíritu Santo fue derramado también sobre los gentiles, sobre los impuros. Pues les oían hablar en lenguas y glorificar a Dios. Es decir, lo mismo que ocurrió en capítulo 2, les ocurre a ellos. Y no puedes negar la evidencia. Entonces Pedro respondió, ¿acaso puede alguno negar el agua, el bautismo, para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo igual que nosotros? Y les mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le rogaron que se quedara por algunos días. Y Pedro se queda algunos días en casa de gente impura que ya no es impura. No porque tienen que comer kosher, sino porque el Espíritu ha dicho algo. Estos son iguales que vosotros. Culturalmente distintos, pero iguales. El Espíritu se ha adelantado. Este es el gran desafío. El no hacer acepción de personas. ¿Os acordáis lo que he dicho anteriormente? ¿Qué nos dice nuestra cultura? Que hagamos acepción de personas. La mayoría, por lo que veo aquí, sois extranjeros. Y sabéis lo que es ser tratado con acepción de personas. Oye, que tú no eres de aquí. Oye, que aquí hacemos las cosas de manera distinta. Vale. Pero ¿hay algo sobre todo esto que diga que somos iguales? ¿O vivimos todavía en el barro? ¿Entendéis lo que quiero decir? La sociedad dice, vive en el barro. Categoriza, estereotipa, haz las cosas de esta manera. Y hay otra ley, la ley de Dios, que dice iguales. Con las diferencias. Pero hay algo más profundo, más elevado, como queráis llamarlo, ¿no? El gran desafío. Dice que Dios me ha dicho que Él no hace acepción. Y el Espíritu ya va por delante. Fijaos, este es un nuevo Pentecostés, no solamente para los gentiles, sino para los propios judíos. Porque los propios judíos, aun llenos del Espíritu Santo y haciendo grandes obras, todavía tienen las categorías antiguas de por mi comida me conoces, mi identidad viene de mi cultura, del color de mi piel, viene de esto, de esto, de esto, de esto. Y dice el Espíritu, hay una nueva revelación. Y es el gozo de saber que todos somos uno. Es muy profundo y cuesta vivirlo. Poco después,
la iglesia le llama a Pedro y le dice, ven para acá. Hemos oído que has ido a casa de gente no judía y has comido con ellos. ¿Qué te pasa? ¿Estás borracho? Y Pedro le cuenta la misma historia. Esto y esto, y cuando les hablé, el Espíritu vino y entonces la iglesia dice, al oír estas cosas, se calmaron y glorificaron a Dios diciendo, así que también a los gentiles, a los no judíos, ¿Dios ha dado arrepentimiento para vida? Sí, el Espíritu va por delante. Fijaos, este nuevo Pentecostés es interesante, pero ya nos da pistas el libro de Hechos. Cornelio, que no es del pueblo elegido, tiene una visión. Pedro tiene una visión casi al mismo tiempo. ¿Os acordáis en el primer Pentecostés que dice que mi espíritu vendrá sobre los mayores, los pequeños, los viejos, los fuertes, tendrán visiones, etcétera, etcétera? Vendrá sobre toda carne. El espíritu ha venido sobre toda carne y ya está en su avance hablando a personas que no son los elegidos. El espíritu es mucho más revelador y más, diríamos, radical que nosotros. Sobre toda carne. Fijaros, en el Antiguo Testamento, cuando el Espíritu venía sobre una persona, ¿os acordáis? Sansón o quien sea, el rey y tal, para hacer una gran labor en un momento y luego como que el Espíritu se iba. El texto en hebreo habla como que se revestía la persona, como una chaqueta, le revestía para una misión y luego se iba. Y ya de repente viene para quedarse. Pero claro, no solamente sobre los elegidos, sino sobre toda carne. Y esto nos cuesta. Oye, que nosotros hemos vivido 500 años guardando la dieta, no sé qué, no sé cuánto, y estos de repente vienen así. ¿Me entendéis? Es duro. Y ahora, ¿todo el mundo tiene el mismo derecho? En Dios sí. Voy acabando. ¿Qué podemos aprender de esto? Que el Espíritu va por delante de nosotros, y ese es el gozo de saber que somos uno todos. Pero voy a ir un poquitín más profundo. Y no solamente quiero hablar en negativo, no solamente decir, el Espíritu hace que no hagamos acepción de personas, ¿vale? Pero eso es negativo, no hacer acepción, ¿vale? Vamos a hablar en positivo. En positivo. Estamos todos conectados. Todos. Todos. Pero no solamente aquí en la iglesia evangélica de Moratalaz, sino ¿dónde? En la iglesia universal. ¿Y dónde más? Todos. Todos significa todos. Vuestros vecinos, mis vecinos, amigos, compañeros, todos estamos conectados. ¿Por qué? Porque todos tenemos la imagen de Dios. Hemos sido hechos a imagen de Dios. Pero se nos olvida esto. Pero es que el no creyente, ¿el no creyente qué? Está hecho a imagen de Dios como tú y como yo. Pero no sabe quizás muchas cosas que Dios ha revelado a nosotros. Pero misma identidad, misma dignidad. Luego, el Espíritu Santo, que obraba de una manera viniendo y saliendo en el Antiguo Testamento, también dice uno de los salmos, muy bonito, Salmo 104, dice, versículos 29 y 30, dice algo así como, escondes tu rostro y se desvanecen, les quitas el espíritu o el aliento y dejan de ser. Así vuelven al polvo. Pero dice, envías tu espíritu o tu hálito y son creados. Hay un elemento universal sobre el espíritu ya en el Antiguo Testamento. Y lo decimos en nuestras palabras. ¿Qué pasa cuando una persona ya no inspira y expira? Que muere. Todo tiene que ver con el hálito, con el espíritu. Estamos llenos de ese mismo Dios todos nosotros. A algunos de nosotros Dios se nos ha revelado y hemos dicho sí. Pero esa misma imagen está también en los no creyentes. Yo soy muy radical en esto. Cuando a gente veo que niega a Dios y tal y cual, yo les digo, y con mucha humildad, digo, seguimos orando por estas personas, porque sé que Dios ya está orando en sus vidas. Están hechos a imagen de Dios y aunque yo me preocupo y oro por ellos, sé que el mismo Dios que nos ha creado a todos
está obrando en sus vidas. Para mí es un aliento, es una ayuda a la hora de evangelizar, de pensar en mis vecinos, incluso aquellos que rechazan el mensaje del Evangelio. Ellos también están hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero claro, por eso tiene unas implicaciones muy prácticas y con esto acabo. De solidaridad. Por eso hablaba del gozo de la solidaridad. Solidaridad no es que yo ayudo al otro porque pobrecito, pobrecita, sino solidaridad viene del latín solidum, que tiene que ver con que somos la suma total. Aquí no hay distinción entre humanos y no humanos. Somos todos humanos, hechos imagen de Dios. Algunos, por gracia, hemos reconocido lo que decía antes Douglas, del señorío y que Dios nos ha salvado. Y otros lo harán. Pero cómo yo les miro, cómo yo les veo, también es importante. Fijaos, dos cosas. Y a lo mejor sé que puedo chocar un poquitín con esto, pero dos cosas. Yo en mis clases tengo muchos estudiantes cristianos, no cristianos, ateos, agnósticos, musulmanes y tal y cual. Y al principio era casi como que en mis clases, casi como convertir al pagano, ¿me entendéis un poquitín? Y eso ha cambiado. Si la imagen de Dios está en Ibrahim ahora mismo, mi amor hacia él, su amor hacia mí, va a ser la manera de dejar que el Espíritu fluya, más que confrontar palabras. Nuestra sociedad nos dice, confrontemos, tú no tienes la verdad y yo tengo la verdad, pero el Espíritu no va de esa manera. Ya va por delante haciendo un trabajo que ha hecho en nuestras vidas. Primeramente, en nuestras vidas, de darnos cuenta que estamos conectados con todos y en segundo lugar, de que Él ya está trabajando en ellos, como trabaja en nosotros. De una manera mucho más íntima con aquella persona que se rinde a Dios, pero también trabajando ahí, incluso con aquellos, porque en el fondo son criatura y obra de Dios. Dos cosas, con esto acabo. Uno de mis hermanos es trabajador social. Y entonces, en el ámbito en el que se mueve, son todos muy de izquierda, muy progres y no sé qué. Y hace poco tenía una conversación hablando sobre el tema de que hay que aceptar a todos y no sé qué y no sé cuántos y tal. No. Y entonces mi hermano les dijo, digo, estoy un poco cansado de todo esto que estáis hablando constantemente. Dice, decidme, ¿cuántos amigos, son todos españoles, estos trabajadores sociales, dice, ¿cuántos amigos extranjeros tenéis vosotros? Y todos dijeron, ninguno. No, pues es verdad. O sea, vivimos por lo típico, ¿no? El cliché. Todos somos iguales. Amar a todo el mundo. Bienvenido extranjero. ¿Y luego les invitas? Pues no, que no tengo tiempo. Pues cállate, deja de decir las cosas, ¿no? Y otra cosa. Un buen amigo en Sudáfrica, un hombre mayor, ya con 91 años, me comentaba que había venido de otro país a su vecindario un hombre creo que era asiático y musulmán. Y el primer día le llevó una Biblia como para convertirlo. Y entonces el hombre, como era un hombre mayor y era más joven, pues recibió la Biblia y tal y cual. Y le dije, digo, está bien, Max, todo esto, digo, pero ¿le has conocido? Y dice, pues ahora que lo dices, dice, una cosa que me llama la atención de este hombre es que es muy hospitalario. Y dice, jolín, y dice, hace esto. Digo, Max, lo que me estás diciendo es que este hombre es una persona justa y muy hospitalaria, que tendríamos que aprender de él. Y dices, pues ahora que lo dices, sí. Pero ¿qué pasa? Que como mi estereotipo es musulmán, malo, a convertir y tal y cual, no veo a la persona. ¿Y qué hace el Espíritu? Que quita todas esas capas para que conozcamos a la persona. Mark Twain, el escritor, decía que no hay nada más mejor para quitarse el localismo que viajar. Y yo os animo, como me animo a mí mismo, a dejar de vivir por estereotipos y mirar lo que el Espíritu ya está haciendo, tanto en mi vida como en la vida de los demás. Y a esos vecinos que no quieren saber del Evangelio, que son musulmanes o que son de no sé qué, LGTBI o no sé qué, no sé cuántos, a verlos como personas. Y orar. Y que Dios quite esas capas que tenemos y conocerles. Vosotras, muchos de aquí, sabéis lo que es el rechazo, de estar en otro país y sentirse rechazado.
Pues yo tengo buenas noticias, porque en Cristo ninguno somos rechazados. Seguimos trabajando en el barro, aquí, luchando, pero el Espíritu nos anima a tener una visión más amplia y ver que estamos todos conectados. Que la comida que comemos es la misma, que la manera en que hablamos es la misma. No, ahí está lo divertido, la diferencia, lo bonito, y potenciarlo, ¿por qué no? Pero sabernos que estamos completamente conectados. Ese es el nuevo Pentecostés, o el segundo Pentecostés que tuvo que aprender la Iglesia. Os digo esto por lo siguiente: sed de personas que no se juntan con otros cristianos si no son de la misma denominación. No vaya a ser que me manchen. No me junto con extranjeros, no vaya a ser que me cambien el acento. No me junto con esto, no vaya a ser. Por favor, el Espíritu ha hecho algo nuevo. Le costó sudor y lágrimas a la Iglesia entenderlo, de hacer una Iglesia de judíos y gentiles. Y 2000 años después seguimos luchando. Seguimos luchando. Pero gracias a Dios que el Espíritu va por delante. Así que, para añadir a vuestro gozo o desesperación, por un lado, el tema de la aceptación de las personas, no hacer acepción, pero mucho más allá, sabernos vinculados y que radicalmente Dios ya está obrando y el Espíritu de Dios ya está obrando en la persona. No somos nosotros los que estamos haciendo la primera obra. Él ya está allí. Pues que el Señor nos bendiga. Amén.